Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bien, Buenas tardes, compañero. a continuar. A ver, permítanme aceptar a alguien más. Bien, estamos viendo el funcionamiento de una computadora. Lo habíamos visto lo siguiente, ¿verdad? Que cuando lo primero que se inicializa es la fuente de poder, que es el que distribuye la corriente a menores voltajes, ¿no? Luego entra en funcionamiento el sistema BIOS, que verifica que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Luego, a través de los ajustes del BIOS, especificamos dónde estaría el sistema operativo, ¿verdad? O lo que sería un programa booteable, ¿verdad? Podría estar en el disco duro, podría estar en un DVD o también podría estar en un pendrive, ¿no? Vamos a suponer que está en el disco duro, entonces hemos visto las características del disco duro que se guardan la información en términos magnéticos, ¿no? O sea, no depende nada de la electricidad, es por eso que si hay un corte o algo, la información guardada en el disco duro no lo perderíamos, ¿verdad? Habíamos visto que del disco duro transferimos, ¿no?, a la memoria RAM, que es mucho más rápida, ¿no es cierto? Y además que el funcionamiento que tiene la memoria RAM es mucho mejor con relación al disco duro, ¿verdad? Aquí la información se guarda de forma secuencial, ¿no? Y por ello la información está de repente algo desorganizada. En cambio, la memoria RAM se guarda, habíamos dicho, en términos como un DVD, ¿verdad? Que podemos acceder de forma inmediata. Pero el problema que habíamos visto que se guarda de forma aleatoria, ¿no? Bien, luego tenemos la transferencia de información con el microprocesador de 32 y 64 bits, ¿no? Una carretera de información. Bien, habíamos dicho que si habría algún corte eléctrico, pues podríamos perder toda esta información que estaríamos trabajando en la memoria RAM, ¿no? Por ello es importante guardar, ¿no?, de forma constante en el disco duro, ¿no? Bien, la última clase habíamos visto el funcionamiento de lo que corresponde a un microprocesador, ¿no? Repasemos. Habíamos hablado de que está compuesto especialmente de tres partes principales. Uno, la unidad de administración de entrada y salida. Luego, dos, la unidad de control y la unidad de instrucción, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que toda aquella información que llega al microprocesador, ¿no?, se guarda, o inicialmente hay esta unidad de administración que controla, ¿verdad?, la información que esté ingresando al microprocesador. Es el que pone orden entre la entrada y la salida de información. Luego la unidad de control, habíamos dicho que nos permite justamente diferenciar entre los comandos y los datos, lo que va a mandar luego a esta unidad de instrucción, ¿no? Entonces la unidad de instrucción, habíamos visto que hay la unidad aritmética lógica y la unidad de punto flotante, y tenemos los cachés donde se guardan de forma eventual, ¿no?, la información, ¿no? Y habíamos dicho que el registro es la memoria que está en la última jerarquía, en la máxima jerarquía, ¿verdad?, en términos de velocidad. Bien. ¿Qué más? En cuanto al microprocesador, habíamos dicho que el año 1971, por primera vez, se ha conseguido, ¿no?, que esté como un único circuito, lo que sería el microchip, el 4004, ¿no? Bien. Luego tenemos ahí la memoria caché. Habíamos visto que a partir de los circuitos electrónicos internos nos permite realizar lo que son las operaciones lógicas, ¿no?, como habíamos visto. Esto para el OR, ¿no?, el I/O. Luego habíamos hablado de las familias de microprocesadores, ¿verdad? La que mayormente utilizamos en las computadoras de mesa son la familia x86, ¿no? Lo que estamos manejando ahora en los celulares, más que todo, es de la familia ARM, ¿no?, que habíamos visto. Y hay estas otras familias, ¿no?
Bien, cuando queremos un programa que está desarrollado específicamente para una familia de un microprocesador, también podemos hacerlo dar en otro microprocesador. Y ahí estamos lo que son los emuladores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, habíamos hablado sobre la historia, ¿no? De los microprocesadores, ¿no? Los más trascendentales, habíamos mencionado que es el Pentium, que nos permite realizar multitarea. Luego tenemos el Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, el Intel Core 2 Duo, el i3, el i5 y el i7, que es lo que hoy en día estamos manejando, ¿no? En cuanto a la arquitectura ARM, lo que la diferencia, habíamos dicho que es ese detalle de que no produce tanta generación de calor, ¿no? Bien, hasta ahí habíamos llegado. Habíamos estado hablando también sobre la fabricación, ¿no? Realmente habíamos dicho que el grado de exigencia, ¿no? El grado de la rigidez en términos de lo que es la fabricación de los microprocesadores es tremendo, ¿no? Donde casi la mitad de los microprocesadores son desechados, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente tienen que trabajar al 100%, ¿no? Imagínense si tendríamos algún problema, nadie quisiéramos que nos esté arrojando algún problema en cálculo, en ingeniería, imagínense, ¿no? Por ello es que tienen que ser bien estrictos en la fabricación de lo que son los microprocesadores. Miren, para la elaboración de un microprocesador, este tiene que ser elaborado bajo un extremo cuidado para que ninguna partícula de alguna clase afecte su elaboración, ¿no? Entonces, por supuesto, la presencia de una partícula, porque estamos hablando de electrones, podrían incidir, ¿no? En la respuesta, ¿no? Entonces, por ello, no se tiene que permitir nada ni ninguna partícula que pueda interferir, ¿verdad? A estos procesos que estamos mencionando. Una habitación normal, miren, contiene unos 15 millones de partículas de polvo por pie cúbico, pero una habitación limpia hay menos de una partícula por pie cúbico. Entonces, todo el aire del cuarto limpio se reemplaza, miren, 7 veces por minuto, ¿no? Entonces, todo el aire, ¿no? Donde, en el ambiente donde se está fabricando los microprocesadores, tienen que ir cambiando 7 veces, ¿no? Cada minuto, imagínense, ¿no? Entonces, para mantener limpio el ambiente, los trabajadores usan trajes ajustados llamados los Gore-Tex. Miren, para ponerse este traje se sigue un procedimiento de 100 pasos. Imagínense, por supuesto, ¿no? Realmente tiene que ser bien exigente. Los requerimientos de precisión son tan grandes que se llega a encontrar defectos hasta la mitad de los chips, lo que estábamos mencionando. Bien, hablemos sobre el núcleo. Miren, es básicamente un microprocesador completo. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para ello voy a ir a lo que habíamos visto esta primera ilustración, ¿no? Entonces, si observamos el hecho de tener una unidad de administración de entrada-salida, la unidad de control, la unidad de instrucción, más sus respectivos caché, ¿no? Las unidades lógica aritmética y la de punto flotante, atentos. Todo esto es lo que le llamamos el núcleo, ¿ya? El núcleo. O sea, lo que en inglés es el core, ¿no? Entonces, realmente, cuando hemos visto el tema de la historia de la aparición, ¿no? De los diferentes microprocesadores, hay una también que ha hecho historia, que precisamente es el Core 2 Duo, ¿ya? ¿Qué significa estos microprocesadores de Intel, ¿no? De la familia de Intel, el Core 2 Duo, pues como se imagina, ¿verdad? Este hecho de llevar el nombre de Core 2 significaría que en el mismo microprocesador estarían dos de esto. Imagínense, dos de esto, ¿no? Una maravilla, imagínense, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasaba? Pues precisamente lo que sucedía era lo siguiente.
Un segundito, vamos a aceptar algunos de sus compañeros. Bien, lo que sucedía era lo siguiente. Generalmente, bueno, todos conocemos los antivirus, ¿verdad? Entonces, en cierto momento el antivirus ocupaba todo el proceso, ¿no? Es por eso que uno sentía como que se estaba congelando, ¿no? O sea, como que la computadora no estaría funcionando, pues precisamente eh, el programa del antivirus estaría ocupando todo el funcionamiento de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, no daba lugar de repente a otra información de otro programa. De repente, si al mismo tiempo uno estaba procesando, digamos, AutoCAD, de repente uno sentía que AutoCAD se estaba congelando, porque sucedía que todo estaba, el proceso, el funcionamiento del microprocesador estaba siendo ocupado por el antivirus, ¿no? Entonces, ese fue el problema que se tenía inicialmente, ¿no? Entonces, por eso que le dan una pensada y dicen, bueno, ¿y por qué no creamos un microprocesador que tenga pues dos de esto? Imagínense, ¿no? Y realmente fue pues algo excelente, ¿no? El tener dos núcleos, lo que ya sabemos esto, en un mismo microprocesador, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja nos da eso? Ahora vamos a suponer nuevamente el antivirus, ya que se emocione, que realmente ocupe todo un núcleo, ya, no nos importa porque tenemos otro núcleo, ¿no es cierto? Otro núcleo donde sí, si estamos trabajando con AutoCAD, no se va a congelar, ¿verdad? Entonces, realmente el contar un microprocesador de dos núcleos es una maravilla, ¿no es cierto? Ya no vamos a tener esos congelamientos, ¿no? Del que estábamos mencionando, ¿no? Realmente es una gran ventaja, ¿no? De tener. Entonces, a eso nos referimos con el nombre de núcleo. ¿Se comprende? Bien. Entonces, cuando nos dice, es básicamente un microprocesador completo, es verdad, ¿no es cierto? Un microprocesador completo. La disminución del tamaño de los transistores con los que se crea todo dentro de un micro permite a los ingenieros tener más espacio libre, ¿no? Gracias a este tema de los transistores, ¿no? Esto les permite poder duplicar o incluso triplicar estos bloques, los núcleos, ¿verdad? De esta forma pasamos de poder ejecutar una sola tarea a trabajar con varias al mismo tiempo. No todas las aplicaciones que utiliza son capaces de usar esos dos núcleos de manera simultánea y por lo tanto no consiguen sacar partido a un mayor número de ellos. Imagina un programa que va a sumar una serie muy grande de números. Para realizar va acumulando la suma, luego necesita conocer el resultado anterior para poder continuar. Este sería un ejemplo de tarea que no se podría acelerar usando varios núcleos sin cambiar el código del programa, ¿verdad? Entonces, si tenemos ahí un microprocesador de dos núcleos, entonces no significa que al mismo tiempo se va a distribuir la información, porque si dependes del resultado anterior, entonces todo se tiene que procesar en el mismo núcleo, ¿verdad? Bien, en otras situaciones tener dos o más núcleos lleva a ganancias muy grandes de rendimiento, sobre todo al evitar bloqueo, lo que estábamos diciendo, de lo que era el tema de los antivirus, ¿no? Estos ocurren, por ejemplo, casi de manera continua con el antivirus. Una utilidad de este tipo es capaz de consumir el 100%, ¿no? De un núcleo, el antivirus. Es terrible el antivirus. Pero hay otras alternativas, a ver qué vamos a estar hablando, parando la ejecución de otras aplicaciones hasta que termine su trabajo. En estos casos, disponer de más núcleos mejora la respuesta de todo el sistema, ¿no? Bueno, en general, realmente conviene tener el microprocesador de más núcleos mucho mejor, ¿no? Y ahí tenemos el Core Duo, ¿no? El que les mencionaba. Término relacionado con el hallazgo de dos núcleos o CPUs en un mismo chip de procesador. Los CPUs de doble núcleo, dependiendo del sistema operativo que los gobierne, reparten la carga de transacciones
aumentando la velocidad del proceso y rendimiento, por supuesto, ¿no? Realmente una maravilla tener con varios núcleos, ¿no? El Core Duo de Intel es la primera CPU de doble núcleo, ¿verdad? Realmente ese es el otro grito tecnológico excelente que nos ha venido, ¿no? En cambio, con el procesador de dos núcleos procesas realmente dos procesos al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja, ¿no? El procesador Intel Core 2 Duo, ¿no? El Core 2, hay uno que es el Core Duo y otro posteriormente del Core Duo viene lo que es el Core 2 Duo, ¿no? En realidad son procesadores encapsulados en uno solo. El Core 2 Duo es más avanzado y tiene memoria caché separada por cada núcleo y su velocidad de reloj es de una frecuencia mucho más alta, ¿verdad? Sucede que en el Core Duo, ¿no? Ambos núcleos compartían los mismos cachés. Bueno, que al final pasaba lo mismo, ¿verdad? O sea, se saturaba las memorias caché y el núcleo 1 que estaba en funcionamiento y luego le tocaba al núcleo 2, tenía que esperar, ¿verdad? Que el núcleo 1 desaloje la memoria caché para usarlo. Lo mismo que nada, ¿no es cierto? Es por eso que aparece el Core 2 Duo. Y lo interesante es que ahí, ahora sí, se cuentan con sus respectivos memorias caché, cada núcleo, ¿no? Entonces, eso fue el Core 2 Duo. Entonces, los Core 2 Duo se diferencian de los Core Duo porque los dos núcleos pueden acceder a la caché al mismo tiempo, en cambio los Core Duo acceden a un núcleo por vez, ¿no? Que los dos núcleos pueden acceder a la caché al mismo tiempo, hace al micro más rápido. Los Core 2 Duos tienen dos cores de 64 bits. Los Core Duos tienen dos de 32 bits, ¿no? Pero ahora, bueno, ya sabemos que las computadoras van del i3 para arriba, ¿no es cierto? Y tienen que ser del i3 para arriba. Bueno, solo esto un poquito para culturizarnos, ¿no? El tema de los Core 2 Duo. Esto ha sido posible gracias a las mejores de las tecnologías de fabricación que ha permitido reducir enormemente el tamaño de los micros, dando más espacio libre a los ingenieros. De esta forma pasamos de poder ejecutar una sola tarea a trabajar con varias al mismo tiempo, ¿no? Los núcleos múltiples pueden ser utilizados para ejecutar programas side by side y cuando un programa intensivo se esté ejecutando. El scan de tu antivirus, conversión de video, extracción de CD, etc. Se puede utilizar otro núcleo para ejecutar el navegador, para consultar tu correo, etc., ¿no? El uso de varios núcleos realmente brilla cuando estás usando un programa que puede utilizar más de un núcleo, llamado paralelización. Para mejorar la eficiencia del programa, los programas como software de gráficos, juegos, etcétera, pueden ejecutar múltiples instrucciones al mismo tiempo y ofrecen resultados más rápidos y suaves, ¿verdad? Para el caso justamente de juegos y gráficos, por ejemplo, cuando estemos procesando un sistema de información geográfica, donde estemos trabajando con imágenes satelitales, ahí sí vamos a sentir también esa rapidez, ¿no? De usar microprocesadores. De que tengan dos núcleos, ¿no? Así que si utilizas software intensivamente, los múltiples núcleos son probablemente las que te proporcionarán una mejor experiencia al usar tu PC. Si utilizas tu PC para ver los emails y ver películas, realmente no necesitas un procesador multicore, ¿no? Muy bien. A ver, ahora hablemos de esto que está de moda ahora, ¿no es cierto? Lo que es el i3, el i5 y el i7. Miren, el Intel Core i3 tiene un procesador de dos núcleos. Uno pensaría, bueno, que tienen tres, ¿no? Dos núcleos, al igual que el Dual Core y el Core 2 Duo, pero también incluyen dos núcleos virtuales. Ya, eso es lo que le diferencia. No son núcleos físicos reales, pero son virtuales que con relación al Core 2 Duo es algo mejor, ¿no? El Core i5 son procesadores de los que hay dos tipos. La serie 6, que son dos núcleos reales más dos virtuales, al igual que el Core i3, ¿no es cierto? Miren, ahí hay que tener, por favor, lo siguiente, mucho cuidado, ¿no? Mire, puede estar comprándote un 5 y puede estar pensando, uy, qué interesante, el i5 tiene 5 núcleos, puede estar uno pensando, ¿no? Y de repente con relación al i3, cuando en realidad lo mismo que nada, ¿verdad? Dos núcleos reales, tal cual el i3, ¿no? O lo que es el Core 2 Duo, también dos núcleos, y dos virtuales, ¿no? Entonces hay veces no hay que hacernos
tomar el pelo, ¿no es cierto? Con el tema del marketing, ¿no? Y de repente pagando más. Si de repente el i3 cuesta, que sea 80, esto costará 250, 300, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y averiguar. Averiguar en este caso, lo que nos interesa son los núcleos físicos reales. Eso es lo que tenemos que ponderar. ¿Está claro? Bien, después también está la serie que son procesados de 4 núcleos reales, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? De qué generación estamos hablando, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿no? Entonces, no solamente de saber el nombrecito y 5, ya listo, ¿no? Entonces, hay que realmente verificar si es posible ver en el cajón donde compramos o que nos preste un rato para ver, y esto es lo que nos sirve, los reales, ¿ya? El i7, sí, en caso del i7 son 4 núcleos reales, ¿no? Más 4 núcleos virtuales. Hay también modelos que tienen 6 núcleos, ¿no? Entonces, lo que hay que percatarnos es, en resumen, es el que estás comprando, no por el nombre, i3, i5, i7, ¿no? Porque ahí te pueden tomar el pelo, ¿verdad? Lo que tienes que, o tenemos que verificar es exactamente la generación que estemos comprando, cuántos núcleos reales tiene. ¿De acuerdo? Bien, en resumen podría ser un microprocesador i3 cuenta con 2 núcleos, un procesador i5 tiene 2 o 4 núcleos, dependiendo del modelo que tengas, un procesador i7 cuenta con 2 núcleos de 4, hay también de 6, dependiendo del modelo que tengas. Los procesadores Core 2 ejecutan 2 instrucciones, el i3, i5 y ejecutan 4 instrucciones, ¿no? Depende de los núcleos, ¿de acuerdo? Eso hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Bien, un detalle también, los discos en funcionamiento están, por supuesto, en continua revolución, han ido de 3.600 a 7.000, ¿verdad? Hemos visto que es el cuello de botella, lastimosamente, ¿no? Pero afortunadamente ahora tenemos los discos sólidos, ¿no? Bien, en cuanto a los microprocesadores, entonces el Pentium 4, ya habíamos hablado, ¿no? El Core 2 Duo, el año 2006, estamos hablando hace 14 años, ¿no? Los dos núcleos, ¿no es cierto? Y el resto del i3, i5 y 7, entonces apareció la primera generación, el año 2010, ¿ya? Entonces hace 10 años ya va estos nombrecitos del i3, i5 y 7, ¿no? Como que nos está acompañando buen tiempo. Entonces, lo único que se diferencia es el tema de las generaciones, ¿no? El 2011 sale la segunda y tercera generación, el 2013 sale la cuarta generación, el 2014 la quinta generación, y hay la sexta generación, séptima, ahora lo último es la novena generación que tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? Si uno va a comprar su microprocesador, ya vamos a tener los microprocesadores de la novena generación, ¿ya? Entonces, la octava generación, por ejemplo, tenía su memoria incorporada, ¿no? El tema de lo que era para la tarjeta gráfica. Ahora uno tiene que comprar con la novena aparte, pero mucho mejor, ¿no? Entonces, así va un poco la historia de los microprocesadores, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos, cuando tengamos que comprarnos nuestro microprocesador, lo que hay que hacer es verificar cuántos núcleos reales tiene, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede verificar o cómo se puede ver los núcleos reales, o sea, en la computadora? Em, lo que O, tendríamos que hacer si es que ya tienes comprado, ¿verdad? Entonces tendríamos que verificar, como lo hacemos, ¿no? En cualquier componente electrónico, saber cuál modelo tienes, ¿no es cierto? De qué generación, y en base a eso tendríamos que buscar en internet, ¿no? Que esa generación y el modelo que tienes, a cuál le correspondería, ¿no? Entonces, eso sería la forma de verificar. Ahora, hay otro también aspecto, y esto también es clave importante, para que tu computadora pueda inicializarse mucho más rápido, ¿no? El funcionamiento del microprocesador.
muchas veces está especificado de trabajar solo con un núcleo, ¿no? Entonces, uno tiene que ya especificar con cuántos núcleos, trabajar con todos los núcleos que tengas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya puedes verificar también cuántos núcleos reales tendrías, ¿no? Entonces, el proceso que ustedes tienen que seguir para ello es lo siguiente. No estoy recordando ahorita, si me dan un tiempo, les voy a avisar los pasos que tienen que hacer para poder inicializar la computadora con todos los núcleos, ¿ya? Deme unos minutitos. Hasta mientras, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ya. Entonces, los pasos que tendrían que hacer es lo siguiente. También le pueden dar, como siempre, el señor Google tiene siempre las respuestas, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, ustedes ponen en búsqueda inicializar con todos los núcleos en Windows, ¿no? Con todos los núcleos en Windows. Entonces, yo lo he puesto y, por ejemplo, me sale. Escribe msconfig en el cuadro de búsqueda de Windows y presiona Enter, ¿no? Selecciona la pestaña de arranque y luego opciones avanzadas. Marca la casilla junto a número de procesadores y seleccione en el menú, selecciona aceptar y luego aplicar, ¿no? Entonces, de esa forma podemos saber cuántos núcleos tenemos y dos, también podemos especificarlo al programa que cuando esté iniciando Windows arranque con todos los núcleos que tenga, ¿no? Eso también ayuda para que la inicialización sea rápida. ¿Ya? Entonces, otra forma de ver cuántos núcleos tendríamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Algunos otros detalles que me gustaría compartirles con mucho cariño a ustedes. Lo siguiente, ¿alguna vez se han preguntado lo que son los café internets, ¿no es cierto? Miren, la cantidad de usuarios que ingresa ahí, la cantidad de pendrives de repente de todo tipo, infectados, sin infección, de todo, ¿no es cierto? Pero si vamos a ver las computadoras que funciona el café internet, como siempre, sin ningún problema y todos los días funcionando como si nada. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo es que realmente tienen esa ventaja, ¿no? En términos de que no se infecten. A ver, ¿alguien tiene la respuesta que nos pueda compartir? ¿Qué es lo que utilizan en los café internets? El programa que utiliza Inge, los cafés internet es un programa que se llama Friseador, que bloquea el disco C para que no instalen ni entren archivos maliciosos. Excelente respuesta, excelente. Esa es la respuesta, ¿ya? A ver, tal vez no muchos sabíamos, pero ahí está la clave. El tema de lo que son los friseadores, ¿ya? A ver, un minutito, a ver, voy a compartir.
Se ha salido esto. Un segundito. Ahí está. Entonces, tenemos los friseadores, ¿verdad? Y como bien su compañero ha mencionado, y eso es, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, shadow. ¿Qué significa shadow en inglés? Sombra, ¿verdad? Y es el nombrecito, el Shadow Defender, ¿ya? Entonces son los congeladores. Uno de los programas se le llama el Shadow Defender, ¿ya? Ustedes pueden entrar a internet y tranquilamente lo pueden descargar. ¿Qué es lo que hace? Y eso es lo interesante. Miren, al tener esto, de verdad para mí, les cuento que desde que utilizo esto, realmente me olvido hasta de los antivirus. De verdad, es una maravilla. A ver, les cuento. Tenemos nuestro disco, ¿verdad? Ups, ya, ahí no tenemos nuestro disco y ahí está, ¿no? El disco sólido, el hard disk, ¿no es cierto? Entonces, podemos tenerlo particionado en dos, el C, el D. Yo siempre lo particiono. Si es que estoy trabajando desde un disco duro, lo particiono en C, ¿no? Entonces, en la partición C, lo coloco todo lo que está relacionado al sistema operativo Windows y a todos los otros programas, ¿verdad? Me refiero a Word, Excel, AutoCAD, Chrome, ¿verdad? Y etcétera, todo el resto de los programas, ¿no? Y en el D coloco todo lo que se refiere de documentos, ¿no? Todo lo que está relacionado a los documentos, ¿verdad? A los documentos de Word, a los de Excel, a los de AutoCAD, o sea, todo el resto que no sean programas dentro del D, ¿no es cierto? Aquí está, por ejemplo, las fotografías, aquí está, eh, por ejemplo, tengo los MP3, lo que es tema de sonido, lo que es, yo prefiero el MP4 en términos del formato de las películas, videos. No, todo eso lo tengo guardado en el D, ¿no? Al C le doy más o menos unos 80 gigas, ¿ya? Suficiente 80 gigas, ¿no? Para que procese Windows y todos los programas, ¿no? Ahora pregunto, ¿dónde atacan los virus? ¿Dónde atacan los virus generalmente? Atacan a Windows y atacan a los programas en general, ¿verdad? Entonces, sí o sí, si estamos al menos conectado a Internet, en algún momento nuestra computadora va a caer por el tema de virus, por su ataque que se va a dar, ya sea en Windows o en los programas. Más que todo en Windows, ¿verdad? Es por eso que, bueno, como sabemos que Windows, casi la totalidad del planeta utiliza Windows, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, el Linux es otro sistema operativo, pero no es tan usado como el Windows. Es por eso que los que usan Linux no tienen tantos dolores de cabeza por el tema de virus, ¿verdad? Entonces, ya sabemos de antemano, ¿no es cierto?, que los virus van a atacar aquí. Entonces, por eso que si ya sabemos de antemano que va a pasar eso, entonces hay que tenerlo de forma separada, ¿no? En una partición C, ¿no? Especial para Windows y programa. Y el resto que es de importancia, ¿no es cierto?, que es súper importante, como por ejemplo la fotografía del que sabemos o de la que sabemos, ¿no es cierto? No querrás perderlo, ¿no? Entonces, esos documentos claves importantes, jamás guardemos pues en el C, ¿no es cierto? Los documentos que te ha costado duro 1 hora, 2, 3 horas, jamás guardemos en el C, donde los virus te van a atacar, ¿verdad? Sería catastrófico que guardes todo aquí dentro con Windows, ¿no? Y ¿saben qué?
documentos, ¿no es cierto? Cuando tú guardas documentos, ¿no es cierto? Ya de forma automática te permite guardar en el C, pero tú puedes cambiar y que diga que tus documentos no lo guardes en C, sino lo guardes en D. O sea, acostúmbrate, y ese es mi consejo de corazón, queridos estudiantes, todo, en primer lugar, particionen en dos partes, o de repente hasta tres, ¿ya? Pero particionen, sí o sí, lleguen a particionar su disco duro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes particionan, ¿no? Entonces, todo lo que son documentos, acostúmbrense a guardar en el D. Entonces, de tal forma que aquel día que cuando caiga tu sistema operativo por virus, tú te rías de las noticias. No pasa nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no te va a afectar en nada, porque todo lo tendrías guardado aquí, ¿no es cierto? Entonces ya te destrozará Windows, todo ya listo, ni modo, ¿no es cierto? Y mira, tarde o temprano va a caer tu sistema operativo, va a caer. De repente un pendrive, justo tienes una necesidad que te has prestado de urgencia, le colocas y listo, a través del pendrive, listo, ya lo has infectado, ¿verdad? O internet, de repente has ejecutado algo sin querer, de repente un correo electrónico, un mensaje, hasta por WhatsApp también llega, ¿no es cierto? Un ejecutable y listo. ¿Qué es un virus? Es un programa ejecutable, ¿no es cierto? Que justamente lo que hace es, a partir de su función, hay algunas que son malignas, son terribles, no sé cómo hay personas malvadas que se dedican a aquello, hay algunas que te hacen es borrarte información, otras que hacen cosas graciosas, de todo, ¿verdad? Pero las más dañinas son aquellas que te lleguen a borrar información, ¿no? Entonces, mientras lo tengas todo así guardado, pues no vas a tener problemas, vas a estar tranquilo, vas a dormir mejor, ¿ya? Bueno, pero justamente aquí aparece la gran ventaja de lo que son estos congeladores. ¿Qué es lo que hace estos congeladores, como por ejemplo este programa, el Shadow Defender? Entonces, en un cierto momento, cuando tú lo ejecutas, este programa, vamos a suponer, ahorita es 6:30, ¿no? Entonces, 18:30 ejecutas el Shadow Defender, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace una copia imagen más o menos de ese momento, ¿no es cierto? Una copia imagen de ese momento, y todo donde tú estás procesando, estás trabajando con la copia imagen, y está guardadito el real, está guardadito. Entonces estás trabajando con la copia imagen, todo estás haciendo, ¿verdad? Con el gemelito, el clon, ¿verdad? Aquí están todos tus programas y Windows, y hace un clon. Entonces de repente se te estropea el Windows, te entra un virus, te destroza, ¿no? Reinicias tu computadora, reinicias, y esto ya no lo toma en cuenta, toma el real, el que has guardado a las 18:30. O sea, cada vez que estás prendiendo tu computadora, es como que tu computadora se estaría reiniciando a su situación real. Es como que lo tendrías nuevito, que no ha pasado nada. Y también, ¿se acuerdan de la fragmentación que hablábamos? Tampoco se da eso, ¿no es cierto? Una maravilla, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja. Pero aquí lo que tenemos que acostumbrar, si algo has hecho un cambio de repente, algo dentro Windows, o has instalado un nuevo programa, se va a guardar en esto, no se va a guardar en este real que tendrías. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Si quieres instalar un nuevo programa, tendrías que desfrisear, tendrías que descongelar, ¿no es cierto? Entonces, y una vez que está descongelado, entonces instalas tu programa y nuevamente lo friseas, lo vuelves a guardar, ¿no? Entonces, esto es como un aspecto de otra cultura, ¿no? Primero, te tienes que acostumbrar a que todo lo guardes en el D, ¿ya?
por ejemplo, yo ya me he súper acostumbrado a guardar todo en el D. Ya es una cultura para mí, es un hábito que ya tengo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo activado el friseador, entonces realmente duermo tranquilo, ya realmente eso es sentir la paz. Puedo meter cualquier pendrive, lo que sea, no me va a infectar. Puedo entrar a internet, las páginas que quiera, realmente, porque sé que no voy a tener ese problema. Porque si tengo problema, por ejemplo, de repente alguien me ha pasado un programa, ¿verdad? Entonces el programa lo instalo, ¿no? Y si ese programa tiene virus, lo que sea, o a manera de probarlo, lo voy a hacer aquí, en la copia. Si veo algún problema que tiene, este programa no me sirve, entonces que me ha arruinado, entonces lo reinicio y listo, trabajo en real, entonces lo desecho, ni lo he tomado en cuenta. Y si veo que está ok, que está excelente el programita, entonces lo descongelo y lo instalo en el real, ¿no es cierto? Y lo vuelvo a congelar. Listo. Y después sigo trabajando como si nada, ¿no? Una maravilla. Y eso es como su compañero les ha indicado en los cafés internet. Por eso es que viven feliz, ¿no? Con tantos virus, tantos pendrives que le llegan, cada vez que el propietario de ese café internet al día siguiente en la mañana reinicia sus computadoras, todas como nuevas, no pasó nada, ¿no es cierto? Una maravilla, ¿verdad? Ya ni necesita uno tener antivirus con eso, ¿verdad? Ya hemos dicho que los antivirus hasta te ocupan todo tu núcleo para el colmo, malévolos, ¿no? Bueno, también hay algunas que son nomás buenas, ¿no? Entonces, yo combino, por si acaso tengo un antivirus y al mismo tiempo con el friseador, o sea, los dos, ¿no? Entonces, de esa forma, tranquilo, ¿verdad? Bien, también con mucho cariño les voy a compartir otro aspecto clave, ¿ya? Este es uno. El otro clave que se llama es el acronis. ¿Alguien sabe del acronis? ¿Alguien ha escuchado de este programa del acronis? ¿Alguien que use el acronis? Bien, les comparto, a ver, el acronis. Miren, el acronis es otra maravilla. Realmente, estos dos son mi salvación y de verdad con mucho cariño que lo utilicen estos acronis y este Shadow Defender. ¿Qué es lo que hace acronis? Lo que hace es lo siguiente. En un cierto momento, cuando tú quieras, cualquier momento, ¿no? Tú ejecutas, bueno, va a estar de forma permanente Acronis ejecutándose, ¿no? Entonces, lo que sería, aquí lo tienes tu disco duro, ¿no? Y aquí están tus discos, ¿no? Internamente, los diferentes discos. Entonces, de repente, ya va a ser, digamos, a las 7:19:00. Dentro de Acronis, haces una copia imagen, más o menos, ¿ya? Lo que hace es, en ese momento, y puedes decir de todo el C, algo similar, ¿no? Al defreeze, realizar una copia imagen, ¿ya? Una copia imagen del sistema C, del Windows y todos tus programas. Vamos a suponer que en ese momento ocupe 50 gigabytes, tanto Windows como tus programas. Entonces te hace una copia imagen, es como que tú estuvieras copiándolo, ¿verdad? Pero te lo comprime, ¿ya? Te lo comprime, ¿ya? Y ese archivo de compresión, tú especificas dónde quieres guardarlo, ¿ya? El comprimido de los 50, digamos, te va a ocupar 20 gigabytes, ¿ya? Lo comprimido. Entonces tú, ese archivo comprimido, especificas dónde lo quieres guardar, ¿ya? Por supuesto, no lo vamos a guardar en el mismo C, ¿verdad? Entonces, generalmente yo lo guardo en el mismo D, me creo una carpeta y que lo llamo los backups,
¿Ya? Backups. Hay backups de varias cosas, ¿verdad? Y creo una carpetita que se llame Acronis dentro del backups. Entonces, este es mi archivo que a las 7 de la noche lo he comprimido, entonces lo guardo en esa carpetita, ¿no? Una carpetita en el primer archivo. Entonces, si de aquí a una semana he hecho muchos cambios, he agregado más programas, más cambios en Windows o algo, entonces puedo volver a crear otro archivo comprimido, ¿no ven? ¿No es cierto? Otro archivo comprimido que ahora de repente ya valga 22 GB. Entonces también lo guardo aquí dentro. Entonces puedo tener dos archivos, ¿no? Y así sucesivamente, 3, 4, 5, las que quiera. Y si esto de repente ya es antiguo, lo borro. Que son como archivos que puedes borrar, ¿no es cierto? Entonces lo borro. ¿Cuál es la gran ventaja? Y escuchen lo siguiente. Cuando en algún momento tu sistema operativo caiga, de repente el deep freeze lo ha traspasado el virus, cualquier cosa y lo has perdido todo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Y qué es lo que yo hacía con tanta tristeza? O sea, cuando no sabía todas las cosas, tenía que, un amigo que reparaba computadoras, tenía que golpear ahí. Imagínate que esto te pase 3 de la mañana y tienes que entregar un proyecto para una licitación que está en juego 1 millón. Pucha, no puedes estar, ahora, ¿qué hago, no es cierto? Y que nadie te atienda. A ese nivel estamos, ¿no es cierto? Entonces, para eso es esta experticia, para que no nos pase eso, no nos perdamos oportunidad, o de repente sea un proyecto con lo que tienes que aprobar una materia. Y no sé qué pasa, que justo cuando son cosas tan importantes que la impresora no da, que la computadora no da, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado eso. Pero bueno, por eso estamos llevando computación para ingeniería, ¿verdad? Con mi persona. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ocurre esas situaciones, caiga tu sistema operativo, entonces la gran ventaja que tiene es que en Acronis, tú cuando estás booteando, cuando está funcionando el BIOS, tú dices, ajá, quiero que se ejecute, entonces puedes tener el booteable o tu sistema operativo del Acronis en un DVD. Ya les había hablado que puedes bootearlo ya sea a través del disco duro, del pendrive o de un DVD, ¿verdad? Entonces el Acronis, el booteable, ya lo puedes tener en un DVD o ya lo podrías tener en un pendrive, ¿verdad? Entonces tú sabes que cuando ha caído tu sistema operativo, lo único que te va a mostrar va a ser una pantalla negra, tu computadora. No vas a poder entrar a Windows, no vas a poder entrar a nada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendrías el DVD o tendrías el pendrive. Entonces, se inicializa y se va a ejecutar Acronis, ¿ya? Como si fuera Windows, pero va a ser Acronis, ¿ya? A través del DVD o del pendrive. Y esto es lo lindo. Entonces, Acronis te va a decir, ajá, ¿quieres recuperar, no es cierto, tu sistema operativo, todo? Sí. Te va a preguntar, ¿dónde se encuentra? Ah, y tú le vas a decir, ajá, se encuentra aquí en los backups, ¿no es cierto? Que está en el D. Entonces, y te va a decir, ¿cuál es el archivo? Entonces tú tienes varios archivos, digas, este archivito, el 2. ¿Qué es lo que va a hacer? El 2, que es esto, lo va a volver a descomprimir y todo esto que está mal, lo va a borrar y en su lugar va a poner todo este nuevo, lo va a reemplazar. ¿Y qué va a pasar? Pucha, que lo vas a tener todo como la última vez que lo tenías. ¿No es cierto? Entonces, no tienes que pasar ese paso que yo hacía antes, que tienes que volver a instalar Windows, tienes que volver a instalar tus programas. Realmente, ¿cuánto tiempo toma instalar Windows y los programas? A ver, alguien que haya pasado esa experiencia. Por lo menos 2 a 4 horas, ¿no? Windows nomás te va a tomar unos 20 a 30 minutos. Por supuesto, si instalas Windows desde un pendrive, te va a tomar menos tiempo, 10 a 15 minutos, ¿verdad? Si instalas de un DVD, te va a tomar 20 a 30 minutos. Que instales programas, imagínate, 2 a 4 horas de tu preciosa vida, ¿no? Malgastando e instalando todo de nuevo, ¿verdad?
Pero si tú ya tienes una copia imagen con Acronis, olvídate. Entonces ahí dices, ya que me ataquen virus, que me ataquen lo que sea, ya tengo mis respaldos. ¿No es cierto? Eres invencible. Por más que te pase en la madrugada cuando sea, tú vas a estar feliz, tranquilo. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? Muy bien, dije, y esto, Sí, preguntas por favor. y eso tengo que guardar cada vez que hago no sé, cualquier tarea o algo, eso constantemente tendría que guardar o solo una vez. Muy buena pregunta. Todo depende de la cantidad de memoria que tengas, ¿no es cierto? Acronis tiene una forma automática que él puede guardar si tú lo especificas cada 2 semanas o cada mes. Entonces tú puedes guardarlo de forma manual cuando tú quieras o Acronis te puede guardar de forma automática cuando tú lo programas, por decir cada 2 semanas o cada mes, ¿no es cierto? Entonces, o cuando has hecho cambios considerables importantes, entonces ahí puedes ir guardando, ¿no? Para tener siempre los últimos cambios. ¿Ya? Ah, está bien, Inge, muchas gracias. Preguntita más. Por favor. Ese una vez me pasó a mí también, cuando justo tenía que entregar algunos trabajos, todo pues, se borró y al final la pantalla también se volvió todo negro. No sabía qué Exacto. hacer. Y en Ajá. ese caso, tengo que ya tener apartado en video o en pendrive este programa Acronis o como... Sí, exacto. Tenemos que tenerlo como booteable el Acronis, ¿ya? Tenemos que tenerlo. Entonces, cuando nos pase eso, directamente tú colocas y recuperas de lo comprimido. Entonces, nosotros de forma anticipada ya tenemos que tenerlo el Acronis, ¿ya? Ahora, también hay otra opción. El Acronis, dentro de una de sus herramientas, te dice que se inicialice cada vez con el F11, el Acronis, ¿ya? Entonces, de tal forma que si no tienes estos respaldos, al apretar F11, tú puedes inicializar tu Acronis, aunque haya caído todo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, pero eso sí tienes que especificar, porque si no especificas no vas a tener Acronis, ¿verdad? Y si alguna vez te olvidas, es mejor siempre tener en DVD el booteable del Acronis. Y el booteable lo creas con el mismo Acronis, ¿verdad? Porque Acronis te dice, ¿usted quiere crear un booteable de Acronis? Uno de sus herramientas. Sí. Entonces introduzca el DVD. Introduce tu DVD y te crea el booteable de Acronis. ¿Ya? Entonces, bueno tenerlo siempre eso. Está bien, Inge. Ya, excelente. ¿Alguna pregunta más, queridos estudiantes? Disculpe, Inge, tengo una pregunta. Por favor. ¿Qué afecta en algo el funcionamiento de la computadora o reduce o altera en algo si lo hacemos cambiar de idioma inglés al español, ya que algunos vienen en inglés? De cambiar, ¿cambiar qué? ¿El sistema operativo o el teclado? El sistema operativo. Ah, no, no, para nada. No afectaría para nada el cambio. Sí, porque al final Está bien. el programa está, como siempre, ejecutándose. Cuando ya estemos llevando programación nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces solamente es nomás la traducción. No se estaría afectando, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra Bueno, pregunta, por favor? Muy bien, queridos estudiantes, para que esto sea mucho más útil, vamos a hacer una práctica para que ustedes lo hagan, pero esto les voy a dar la siguiente clase, ¿ya? Tengo después de esta otra clase y bueno, ahí vamos a estar, ¿ya? Entonces, queridos estudiantes, les agradezco, muchas gracias por su atención, como siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes.
Tengan una linda noche. Nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches, querido estudiante. Gracias, Solo Inge, Inge. tenga Buenas buena noches. noche. Buenas noches, Gracias. Inge. Muy buenas noches. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Se cuida, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.